Barak, ministro de Defensa de Israel, durante su visita al continente americano, habla con el programa La Noche. Israel es el único miembro de las Naciones Unidas que ha sido atacada en su propia existencia por otros miembros de las Naciones Unidas. En entrevista con nuestro presentador y periodista Juan Pablo Vieri, el alto militar denuncia el riesgo que, según él, representa el sospechoso programa nuclear iraní para su país. Están tratando una y otra vez de desafiar a todo el planeta, sin importar las diferentes presiones. Revela la preocupación que significa para Israel la estrecha relación entre el régimen de Mahmoud Ahmadinejad y el gobierno sirio. Ellos quieren ponerse en una situación de hegemonía en el Golfo y están apoyando el terrorismo en todo el mundo. Advierte cómo Irán ha ampliado su influencia en América Latina, estrechando sus nexos con países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador. Creo que es bastante preocupante. Las tensiones son complicadas. Tal vez están tratando de encontrar algún punto que les permita avanzar. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Guisati. La noche bajo la dirección de Claudia Guisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia, la tensión entre Israel e Irán por el sospechoso programa nuclear que adelanta el régimen de Mahmoud Ahmadinejad. El punto clave, pese a los serios indicios que señalan que el cuestionado plan atómico obedece a fines armamentísticos, la comunidad internacional aún busca disuadir a Irán solo a través de la diplomacia. La noticia, Estados Unidos, Francia, Rusia, China, el Reino Unido y Alemania reanudaron el sábado pasado las negociaciones con el país persa. Tras el encuentro, Irán insistió en que su programa nuclear solo tiene objetivos pacíficos y pidió un diálogo con la comunidad internacional basado en la confianza. La presión no funciona. Como se ha visto hoy, el interés de la otra parte en las conversaciones era algo positivo. Mostraron cooperación en las conversaciones y eso permitió un progreso. El enfoque sin éxito de la presión debe ser reemplazado por un enfoque basado en la confianza. La noticia, Israel recibió con escepticismo esas declaraciones y advirtió que el buen ambiente de las conversaciones con Irán podría ser una trampa. El viceministro israelí de Asuntos Exteriores, Dani Ayalon, advirtió que la comunidad internacional no debe aceptar acuerdo alguno con Irán que implique la continuación del enriquecimiento de uranio. No hay un medio embarazo, o paran o no paran. Y si paran solo parcialmente o hasta un determinado grado, significa que continúan, lo que les da todas las instalaciones e infraestructuras en algún momento del futuro para simplemente continuar sin ningún límite. La noticia, la visita oficial del ex primer ministro y actual titular de defensa de Israel, Ehud Barak, al continente americano. El influyente militar estuvo en Colombia y sostuvo un encuentro privado con el presidente Juan Manuel Santos y con altos mandos militares del país suramericano. Queremos mejorar las relaciones mucho más allá de la defensa y de la seguridad y tenemos muchos valores que compartimos entre Colombia e Israel. Quisiéramos ampliar nuestro área de acción, tanto en la parte de agricultura, en la educación. Son muchas las áreas en las que quisiéramos comparar nuestras experiencias. La noticia, este jueves el ministro de Defensa israelí viajará a Estados Unidos, donde sostendrá una reunión con el secretario de Defensa del país norteamericano, León Panetta. El punto clave, antes de que iniciara su periplo hacia Washington, Ehud Barak concedió una entrevista al programa La Noche. El alto militar habló sobre el sospechoso programa nuclear iraní y la amenaza que este representa para su país. El actual ministro de Defensa de Israel es la mano derecha y persona de mayor grado de confianza del primer ministro Benjamín Netanyahu. Quienes han tenido oportunidad de seguir su trayectoria saben de su experiencia en el campo militar. En 1959, siendo muy joven, ingresó a las Fuerzas Armadas de Defensa de su país. Participó en su primera misión secreta, conocida como Operación Primavera, en la que tuvo oportunidad de disfrazarse como mujer para infiltrarse entre terroristas. Barak participó en la llamada Guerra de los 6 días en 1967. Durante la Guerra de Yom Kippur en 1973 fue comandante de un batallón de tanques en la península de Sinaí. Luego pasó a ser jefe de la división de planeación y pudo convertirse en mayor general. En la operación de paz de Galilea fue vicecomandante de las fuerzas israelíes en el Líbano.
Es el militar que más medallas de condecoración ha recibido. La lealtad por su país, la defensa por el mismo y la lucha contra el terrorismo le han permitido los lugares más destacados dentro de las Fuerzas Armadas inicialmente y luego también en los designios políticos de su país. Ostenta el rango militar más alto, el grado de teniente general. También cumplió una labor fundamental en momentos claves de la historia de Israel frente al histórico conflicto con Palestina. Justo tras la firma en 1994, el acuerdo supervisó el redespliegue de las Fuerzas Armadas en la Franja de Gaza y Jericó. Luego cumplió un papel protagónico en la conclusión del acuerdo de paz con Jordania. Tras estas funciones cumplidas con éxito, pasó a convertirse en ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, fue además presidente del Partido Laborista y resultó electo como primer ministro de Israel el 17 de mayo de 1999. Durante los últimos años es el militar con mayor responsabilidad en la seguridad y defensa de Israel. Tiene en sus manos importantes decisiones en la lucha antiterrorista y en velar que ninguna nación del mundo represente peligro para su nación. Por ejemplo, Irán, para detener su considerado peligroso programa nuclear y que hoy está en la mira de Estados Unidos y algunos países de Europa. Muy bien, le damos la bienvenida al ministro de Defensa de Israel, al señor Ehud Barak. Le damos la bienvenida a la noche de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestra teleaudiencia de América Latina y Estados Unidos y el resto del mundo. Muchas gracias por recibirme. Ministro Ehud Barak, ¿cómo le fue en Colombia en su reunión con el ministro y su homólogo de defensa colombiano? Fue una reunión muy interesante. Es la primera vez que estoy aquí. Es un país hermoso. Estuve en Tolemaida, a la base de entrenamiento de lanceros de su ejército, y me conmovió mucho ver a todas esas personas jóvenes entrenándose para proteger al país y para proteger por la lucha contra las drogas. Es bastante impresionante. ¿A qué se debe su visita al país, más allá de una visita de un país amigo a otro país amigo? Somos buenos amigos con Colombia. Tenemos nexos en nuestras raíces y estamos buscando oportunidades para profundizar estas relaciones, para que lleguen a otras áreas como la agricultura, como la industria y el comercio, así también como en educación y cualquier consejo que podamos compartir entre nosotros para avanzar nuestros dos pueblos. ¿Tuvieron ustedes oportunidad de hablar con su homólogo, el ministro de Defensa colombiano, sobre el caso de Yair Klein, ese exmilitar de Israel que tuvo contactos con grupos paramilitares y que hoy es requerido por la justicia colombiana? No hablamos sobre ese caso. No conozco el caso exactamente, no soy un experto legal, pero a mi conocimiento, nuestro sistema legal en Israel pide una respuesta diciendo que bajo la ley israelí no podemos traer a una persona que no estaba presente en la corte cuando fue acusado, porque sobre los pasos legales que se tomaron en su contra. ¿Ese caso de este militar de Israel queda cerrado para su país? No lo sé. No soy un experto legal. Ni siquiera sé cuáles son los detalles de este caso y me siento confiado en que, sin importar cuál sea la petición de las autoridades colombianas, la tomaremos muy seriamente y la consideraremos de manera seria en nuestro sistema legal. Hablemos, señor ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, de un tema que le interesa al mundo y es sobre lo que sucede en Estambul. Se reunieron los países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el grupo de 5+1, y tienen una reunión próxima a realizarse en Irak, en Bagdad, para hablar sobre el tema de Irán y el desarrollo nuclear de Irán. ¿Usted cree que se está acabando el tiempo de la negociación con Irán o sencillamente se están buscando largas para evitar una confrontación con Israel?
No podemos saberlo, eso lo dirá el tiempo. Pensamos que las sanciones que han sido tomadas contra Irán en los meses que han pasado, el embargo sobre las exportaciones de petróleo y especialmente el bloqueo para hacer más aproximaciones con la comunidad internacional a nivel de las transacciones. Junto con estas nuevas discusiones son pasos en la buena dirección, pero el punto es que el objetivo debería ser bloquear a Irán y evitar que tengan armas nucleares. Y eso no puede ser logrado simplemente con diálogos. Tenemos que ser muy claros con las demandas y los objetivos de estas negociaciones que ahora han sido abiertas en Estambul y que van a continuar. Esto debería ser claro para poner un fin al programa nuclear iraní y poner un fin al enriquecimiento de 20% de uranio. Esto tal vez sea algo simbólico. Y para desmantelar las instalaciones en Qom y en el terreno y poner a las autoridades iraníes bajo un mayor control de la OIEA. Simplemente cuando esos sean los objetivos, habrá una oportunidad para bloquear a Irán. Y nosotros en Israel estamos viendo el comportamiento de Irán y realmente no confiamos en que ellos están tratando de lograr un acuerdo. Vemos que están tratando una y otra vez de desafiar a todo el planeta, sin importar las diferentes presiones, y tratan de continuar con su programa nuclear, así como lo hizo Corea del Norte o como lo hizo Pakistán en otras oportunidades. La crisis Irán-Israel, Estados Unidos-Siria amenaza todos los días con salirse de cauce. La potencia del mundo con su socio estratégico en el Medio Oriente, junto a sus enemigos en común, vienen sorteando estrategias de ataque que hasta ahora se basan en la guerra psicológica de amenazar y realizar despliegues militares a manera de disuasión y lograr con esto una presión para negociar lo que muchos consideran innegociable, ya que la disputa radica en avances de tecnología nuclear que estaría desarrollando Irán. Los 5 países, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China, que conforman el Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania, son los encargados de mediar y, llegado el caso, reconocer lo que sería una verdadera amenaza nuclear en el Medio Oriente, que terminaría en un enfrentamiento militar abierto. ¿Cuánto duraría una guerra entre Irán e Israel? ¿Quién atacará primero? ¿Cuántos muertos podría dejar el conflicto? Ante preguntas sin respuesta, el reloj de la bomba nuclear iraní avanza, o por lo menos eso arrojan informes de inteligencia que salen de Tel Aviv, que apuntan a que Irán se acerca al punto de no retorno conocido como la zona de inmunidad, donde un ataque sería infructuoso. Para la CIA, la Agencia de Seguridad estadounidense, este es un proceso que puede durar entre 2 y 5 años, mientras que para la Organización Internacional para la Energía Atómica, el régimen iraní oculta aspectos avanzados de su plan para construir una ojiva nuclear en menos de un año. Para Israel, el posible ataque a Irán no es un objetivo militar, sino una cuestión de supervivencia. Ese ha sido el argumento que en cualquier momento puede detonar una reacción militar en una región volátil. Pero si de Irán solo se sospecha su desarrollo nuclear, en la región son muchos los países que piden lo mismo para Israel. Tema un poco más complicado, pues los secretos nucleares del Estado israelí están atados al establecimiento militar y político. El aliado principal de Irán es Siria, un país que hace más de un año enfrenta una guerra civil que ha dejado más de 11.000 muertos. Pese a esto, Siria ha sido respaldada por Rusia y China, países que hacen parte del Consejo de Seguridad Permanente y que tienen capacidad de veto, y así lo han ejercido a favor de Bashar al-Assad. Si Irán es el aliado estratégico de Siria y Rusia junto con China siguen respaldando a Damasco, no es difícil entender que lo que haga Israel contra Mahmoud Ahmadinejad involucraría tanto a Estados Unidos como a los aliados de Irán en Damasco, Moscú y Beijing. Sí, en este proceso, señor ministro de Defensa de Israel, ¿usted cree que esas sanciones económicas sobre Irán están de alguna manera fragmentando ese liderazgo de Irán en la región? Me refiero, hay quienes dicen que entre Mahmoud Ahmadinejad
y Jamenei hay ya una distancia importante. En la misma Guardia Republicana también hay alguna especie de disidencia. ¿Usted cree que esa presión económica sobre Irán está generando un Irán que pierde unificación ante el mundo? Las sanciones económicas son un paso en la buena dirección. Pone mucha presión sobre Irán, así que podemos ver que tenemos una gran influencia incluso al interior del país. Pero a lo mejor de mi juicio, juzgar por experiencias precedentes con Irak y con Saddam, con Kim Jong-il en Corea del Norte e incluso con Pakistán, esto no puede realmente cambiar el comportamiento, así que no me siento muy optimista sobre lo que ocurrirá en Irán. Creo que los iraníes están determinados a tener una capacidad nuclear y van a continuar a pesar de todos los trabajos, de todas las presiones. Y esto continuará. Los ayatolas y las personas del gobierno, ambos, son islamistas fundamentalistas. Y no es solo una amenaza para Israel, es una amenaza para todo el mundo y para la estabilidad y cualquier equilibrio que pueda concebirse. Ellos no solamente están poniendo esto en peligro, ellos quieren ponerse en una situación de hegemonía en el Golfo y están apoyando el terrorismo en todo el mundo. Y tienen estas actividades indirectas, incluso en este continente. Hablemos de ese principio de homogeneidad que usted hablaba en esa respuesta. Ese principio de igualdad en la región, hay quienes se lo critican a su país, a Israel. ¿Por qué Israel es el único país que puede tener un arma nuclear en la región y por qué Irán no puede tenerlo? No puedo confirmar que Israel tenga poder nuclear, pero puedo decirle que Israel es diferente de otras naciones de la región y cualquier otra nación del mundo. Israel es el único miembro de las Naciones Unidas que ha sido atacada en su propia existencia por otros miembros de las Naciones Unidas. Y el principal de ellos es Irán. Irán no solamente están desarrollando solamente están vendiendo productos o petróleo, ellos están desarrollando un programa nuclear y están tratando de desarrollar armas atómicas y al mismo tiempo han dicho de manera explícita que quieren destruir Israel y quieren eliminar a nuestro país de la historia y del mapa. No podemos simplemente sentarnos a ver esto. Tenemos que tomar esto de una manera muy seria en la historia del Estado de Israel, desde que nació este Estado. Así que es una situación muy delicada. Por supuesto, cuando llegue el fin del mundo, como lo dijo la Biblia, será una situación distinta. Pero mientras que la tierra tenga que ser reemplazada todo el tiempo, preferimos ser un león benigno. Sí, usted fue primer ministro de su país, es ministro de Defensa, es un soldado de su país y conoce muy bien la defensa de Israel. ¿No sabe si Israel tiene un arma nuclear? No quiero responder a esta pregunta y no quiero decir nada sobre esto. Simplemente trato de describir la situación que Israel tiene que enfrentar para sobrevivir en este vecindario, que es un vecindario muy difícil, y yo lo dije hace varias décadas cuando estaba en uniforme, en las diferentes operaciones en las que participé, y comprendemos que es un vecindario muy difícil donde no hay segundas oportunidades para aquellos que no pueden defenderse. Así que tenemos que ser capaces de protegernos y al mismo tiempo somos los iniciadores de las iniciativas para tener paz en esta región. Tenemos tratados de paz con Egipto. Yo como primer ministro traté de firmar un acuerdo con los palestinos,
con Siria igualmente. Y los demás primeros ministros han tratado de hacerlo y hasta ahora no hemos encontrado la voluntad necesaria en este continente, donde han muchas guerras y muchos enfrentamientos, pero se llega a una normalización con todos los demás. La cercanía entre los gobiernos de Siria e Irán es un asunto que preocupa a Israel. Ambos países culpan al gobierno hebreo de la crisis que afronta el régimen dirigido por la dinastía de los Assad. Este fue otro de los temas que el programa La Noche desarrolló con el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak. Mahmoud Ahmadinejad y Bashar al-Assad, ambos presidentes de Irán y Siria respectivamente, ambos líderes de Oriente Medio y ambos bajo la lupa de la comunidad internacional. Siria tiene en Irán un aliado incondicional, cuando la comunidad internacional buscaba una severa condena al régimen de Damasco por la violenta represión contra los rebeldes que piden la caída de su gobierno. Teherán aplaudió que China y Rusia frenaran esas intenciones en el Consejo de Seguridad. Esa resolución contemplaba la cesión del poder de Bashar al-Assad a su vicepresidente. Las nuevas medidas punitivas contra Siria pretenden motivar la intervención política, militar y de seguridad en este país. En medio del asedio que lanzó Bashar al-Assad para recuperar la ciudad de Homs, bastión de los rebeldes, el mundo conoció la publicación del diario israelí Haaretz, según la cual las fuerzas especiales iraníes, los Quds, estarían en territorio sirio apoyando a la ofensiva contra los rebeldes. Al menos 15.000 combatientes iraníes estarían a las órdenes de Bashar al-Assad. Estos soldados son la élite militar iraní y han operado en Irak, ya que son especialistas en guerra no convencional y contrainsurgencia, y son los encargados de formar y financiar al grupo libanés Hezbollah. Irán presta a Siria un constante apoyo militar y diplomático, y en la práctica es de esta forma como Ahmadinejad cumple la promesa de defender y recibir como propios los ataques contra la dinastía al-Assad. En esa defensa, ambos gobiernos cruzaron al menos 3.000 correos electrónicos que reveló al mundo el diario británico The Guardian. En uno de ellos, un asesor de al-Assad afirma que recibió asesoría del encargado político de la embajada iraní para el discurso de fin de año el pasado 31 de diciembre. El mensaje hace una mención a la necesidad de aumentar la agresión contra los rebeldes. Debe hablarle a aquellos que cometieron el error de tomar las armas y que entiendan que están ayudando sin darse cuenta a los enemigos del país. Al mismo tiempo, decir que el Estado no va a perdonar a estos criminales. En el mismo mensaje describe la visión siria sobre Israel y la necesidad de mantener el tono amenazante. Debe confirmar la posición de Siria, que ha frustrado los intentos israelíes y occidentales para respaldar a la resistencia, hacer una conexión con lo que el país está enfrentando y presentarlo como una venganza por sus victorias en contra de Israel. El pueblo sirio sabe cómo lidiar con países como Estados Unidos e Israel y no olvidará lo que han hecho. Estos mensajes revelan cómo la estrecha alianza entre Bashar al-Assad y Mahmoud Ahmadinejad va más allá de la retórica. Irán y Siria son para Israel una amenaza latente. Hablemos de Siria. Siria enfrenta una guerra civil que lleva más de un año, según cifras de Naciones Unidas, son 11.000 los muertos, pero ha tenido y ha encontrado apoyo en Rusia y en China, países que Naciones Unidas tienen poder de veto. En una eventual confrontación armada de su país con Irán, Siria actuaría como un aliado. ¿Teme Israel despertar un gigante dormido como puede ser China y Rusia en un apoyo a Irán y a Siria? Es muy complicado para mi mente. No puedo especular demasiado sobre esto. Tendremos que juzgar la situación que hemos creado. Si vas a entrevistar al presidente Hu de China o a Putin de Rusia, puedes preguntarles por qué están apoyando a Siria. Yo creo que lo que el mundo no puede mantener apoyando es este asesinato de Assad, que está matando a su propio pueblo.
Es de verdad lamentable, porque es una verdadera tragedia lo que está ocurriendo ahí. Es una guerra civil, como tú lo dijiste. No creo que Assad pueda retomar la legitimidad con su pueblo, así que él va a caer en algún momento. Pero lo que ocurre ahora es una matanza de su pueblo. Y entre más tiempo se tome para estabilizarse, más profunda será esta guerra civil, incluso después de que él caiga. Creo que los rusos y los chinos tal vez tengan que pensar dos veces y tal vez encontrar una manera de convencer a Assad, de encontrar una solución. Tal vez ir a otro país con su familia y permitir que los sirios determinen su propio futuro. Cuando Israel habla del peligro que significa Irán para la vida de su país, Estados Unidos piensa y apoya cualquier decisión que tome su país, pero Estados Unidos piensa diferente y cree que Irán todavía no ha sido capaz de desarrollar un arma nuclear. Le pregunto si Israel podría desarrollar un ataque sin el respaldo y apoyo de Estados Unidos a Irán. No creo que sea apropiado contemplar este tipo de preguntas en frente de las cámaras de televisión. Hemos tenido un diálogo continuo con los Estados Unidos. Somos aliados. Los Estados Unidos son el poder principal de este mundo. Israel está ahí y apoya el modo de vida del oeste y los valores, así como lo describí. Y los Estados Unidos nos están ayudando mucho en términos de seguridad para nuestro país, pero Israel es un país soberano cuando tiene que ver con su destino y su seguridad. Y eso es claro para los Estados Unidos. Solamente el gobierno de Israel puede tomar las decisiones finales. Los escuchamos de manera muy seria y tratamos de comprender su punto de vista y ver cuáles son las diferencias de nuestro juicio, pero aún creemos que estamos hablando ahora al final de abril y todavía hay tiempo para que las sanciones muestren que pueden funcionar. Y todos tendremos que ver lo que ocurre una vez que sea claro que Irán no está tratando de llegar a un acuerdo, sino de crear problemas. Los diplomáticos británicos dijeron que los iraníes eran un país donde el liderazgo no dice lo que piensa y no hace lo que dice. Y al mismo tiempo funciona de alguna manera. No sienten que todo sea una gran coincidencia. Están haciendo lo que realmente quieren hacer. Recogiendo un poco las palabras de Benjamín Netanyahu, su primer ministro, el tiempo de la tolerancia en Israel se está acabando. ¿A qué se refieren esas palabras? ¿Qué enfoque tienen y a quién van dirigidas? Bueno, básicamente no quiere decir nada concreto para la próxima semana, pero quiere decir que cuando vemos hacia el futuro, nos damos cuenta de que gradualmente Irán, de manera deliberada, está tratando de crear una zona de inmunidad, como la llamamos, y de llevar a cabo su plan nuclear militar en diferentes sitios, en diferentes esquinas del país. Y están creando cada vez más, están enriqueciendo el uranio cada vez más y están preparando centrífugas, más de lo que realmente necesitan. Están tratando de crear este tipo de inmunidad para ellos y para el programa militar contra cualquier tipo de intervención, y pensamos que el momento de la verdad debe ser logrado antes de que ellos lleguen a esa zona de inmunidad y que sean responsables por lo que están planeando hacer. Respetamos el intento del resto del mundo de tratar de bloquearlos. Somos escépticos sobre los resultados y pensamos que nosotros, como el resto del mundo, deberíamos pensar de una manera muy sincera sobre lo que está ocurriendo allá, porque es una situación muy complicada y riesgosa y con consecuencias que no pueden predecirse. Enfrentarse a Irán ahora en este momento
será mucho más complicado, mucho más peligroso, mucho más costoso en términos de vidas humanas y de recursos financieros, con enfrentarse a un Irán nuclear, no solo para Israel, sino para el mundo. Así que pensamos que deberíamos reflexionar sobre esto y tratar de actuar en una forma coordinada con la comunidad internacional para tener este enfrentamiento, ya sea a través de las sanciones o a través de otras cuestiones. Ministro de Defensa Ehud Barak, para finalizar el tema de Irán, le pregunto algo que usted ha hablado en ese momento y tiene que ver con el costo de vidas humanas. En el tema de un posible enfrentamiento con Irán, ¿ustedes han calculado cuánto tiempo duraría ese enfrentamiento y cuántas víctimas mortales podría dejar un enfrentamiento con Irán? No creo en este tipo de cálculos y no estamos ahí. No creo que tenga sentido pensar en eso ahora. No puedo hacer más énfasis en mis puntos que diciendo que un Irán nuclear es una gran amenaza para el mundo. Eso sería el fin de cualquier tratado de no proliferación. Muchos países del Medio Oriente, incluyendo Turquía, tendrían que adquirir bombas nucleares igual. Y el terror se tomaría la región y tal vez todo el mundo. Y los iraníes tratarían de intimidar a sus vecinos para tener la hegemonía del flujo de petróleo en la zona. Todos estos desarrollos son muy severos para ser ignorados por la comunidad internacional. Y pensamos que deberíamos ocuparnos de esto. No podemos olvidar, tengo que recordarle aquí que Irán está tratando de crear relaciones únicas con Venezuela y con Cuba, probablemente Nicaragua e Ecuador. ¿Quién sabe qué más tienen en mente? Y hay que recordar que Israel recibió los ataques iraníes en nuestras embajadas y en los centros comunitarios, en varios eventos. En Argentina, por ejemplo, recordamos la actividad terrorista de los grupos islámicos en la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, y también en el Iguazú. Creo que es bastante preocupante. Las tensiones son complicadas. Tal vez están tratando de encontrar algún punto que les permita avanzar, pero posiblemente sea más complicado que esto. Tal vez quieran implementar el terror, pero claramente en el lado incorrecto de la historia, y claramente están de lo que es malo para la humanidad y en el lado incorrecto de lo que es malo para la paz y la estabilidad. La situación de Palestina y la desbandada de activistas pro-palestinos con destino a Israel también fue tema principal en esta entrevista. Con esta información ya nos vemos. Para restablecer las negociaciones con Israel, el primer ministro palestino Mahmoud Abbas envió una carta a su homólogo israelí Benjamín Netanyahu, quien prometió responder la misiva dentro de 2 semanas. El conflicto árabe-israelí fue otro punto del que habló con la noche el ministro de Defensa Ehud Barak. Los acercamientos entre Palestina e Israel tuvieron un último episodio este martes. El negociador palestino Saeb Erekat le entregó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu una carta del presidente palestino Mahmoud Abbas con las condiciones para reanudar el estancado diálogo de paz. La carta incluye los puntos con los cuales sería posible un diálogo para encontrar la paz y consolidar la creación del Estado palestino. Esos puntos son: tener 2 estados, el israelí y el palestino, con fronteras previas a la guerra de junio de 1967, el cese de la construcción en las colonias israelíes de Cisjordania, la liberación de todos los presos palestinos y la anulación de las decisiones que minan los acuerdos bilaterales firmados desde el año 2000. En la carta, de la cual las agencias internacionales conocieron un borrador, Palestina aclara que de no cumplirse estas condiciones, usarán los instrumentos de la política internacional para acusar a Israel como una potencia ocupante.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que en 2 semanas responderá a la Carta Palestina. Este es el más reciente gesto de paz entre palestinos e israelíes, quienes no intercambiaban mensajes sobre la situación en Oriente Medio desde el pasado enero, cuando las partes se reunieron en Jordania. Palestinos e israelíes retiraron entonces su voluntad de diálogo ante las profundas diferencias y la falta de confianza entre las partes. Esos encuentros tuvieron lugar luego de los esfuerzos diplomáticos que lanzó Palestina en los organismos internacionales como Naciones Unidas. La nación árabe consiguió ser reconocida por la UNESCO, también un respaldo mayoritario en la Asamblea General de la ONU, pero no sucedió lo mismo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde no prosperó su solicitud a ser incluido como Estado de pleno derecho. Nuestro pueblo está esperando oír la respuesta del mundo. ¿Le permitiremos a Israel continuar con su ocupación, con el último proyecto de ocupación en el mundo? Somos el último pueblo que permanece ocupado y va a permitir el mundo que Israel siga ocupando por siempre, y le va a permitir a Israel permitir un Estado por fuera de la ley y sin responsabilidad. Se le va a permitir a Israel continuando a rechazar las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Corte Internacional de Justicia y de las posiciones de la gran mayoría de naciones del mundo. Según analistas internacionales, Palestina espera que el intercambio epistolar con Israel conduzca a unos diálogos que le permitan a la nación árabe establecerse como Estado. Señor ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, en el tema de Palestina, es un tema que también involucra mucho la preocupación del mundo, y le pregunto, ¿qué tan amenazado está su país con las fuerzas que operan en Palestina? Nuestra posición es clara. Todos los gobiernos de las últimas generaciones han dicho lo mismo. Queremos una solución de 2 estados para 2 pueblos. Un Israel seguro con una Palestina independiente. Yo traté como primer ministro hace 11 años de llegar a un acuerdo con Arafat, quien era presidente de los palestinos, junto con el presidente Clinton. Y él optó por el terrorismo, y a pesar de una propuesta generosa. Lo mismo ocurrió con el presidente siguiente. Tampoco funcionó. Incluso Netanyahu, el gobierno de Netanyahu, trató de hacerlo esta vez. Habrá una reunión con un grupo de líderes de palestinos y esperamos que funcione. No es una cuestión operacional. La autoridad palestina y en Cisjordania, esto ha avanzado y esperamos que funcione. El problema es Hamás. Sharon no era el mayor amante de los palestinos, pero él decidió salir de Gaza, incluso del último milímetro, tomando todos los asentamientos, todos los soldados, todo, para obtener tranquilidad. Y como respuesta, un año más tarde, Hamás tomó el poder en Gaza y ahora tenemos 10.000 misiles que están apuntando hacia Israel. Es algo loco. No es algo que podemos aceptar. Así que tenemos un problema con la actividad terrorista de Hamás en el Sinaí, que está atacando a nuestro país. Así que estamos haciendo lo mejor que podemos y seguimos tratando de hacerlo para obtener un acuerdo. Si no podemos resolverlo, deberíamos encontrar algún tipo de fórmula que pueda ayudarlos a ellos a desarrollar sus propias instituciones y que puedan disfrutar de la tranquilidad. Pero con Hamás seguimos teniendo un gran problema, porque antes de que desmantelen todos estos cohetes y misiles, siempre existirá el riesgo de una explosión. El mundo le critica a Siria, le critica a Irán que no dejen entrar comisiones humanitarias, comisiones de autoridades que revisen y que verifiquen qué es lo que pasa en esos países. Israel le critica lo mismo a Siria e Irán. Le pregunto por qué en este momento Israel no está dejando que entren a Palestina activistas de derechos humanos para constatar que no se estén violando derechos humanos en las franjas en litigio. Creo que
No existe un equivalente entre lo que hace Assad asesinando a su propio pueblo con 45 años en el poder. Nosotros no hemos tenido las pérdidas de vidas humanas de incluso un quinto de lo que está ocurriendo en Siria, que han sido asesinados por su propio régimen. Y nosotros hemos perdido muchas vidas humanas. No creo que exista una comparación con Irán posible con respecto a los activistas. Nosotros no hemos bloqueado a nadie que llegue. Pero cuando tratan de venir de una forma ilegal y cuando tratan de crear provocación, en lugar de promover la paz, le pedimos a los gobiernos de Europa que los bloqueen. 2/3 fueron bloqueados. 1/3 manipuló el sistema y el gobierno y terminó en nuestros aeropuertos. Así que de una manera muy benigna les pedimos que regresaran a sus países. ¿Por qué Israel corta con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas justo cuando se dan estos enfrentamientos entre activistas pro-palestinos? Lo que se llama el Consejo de Derechos Humanos es prácticamente un oxímoron ver lo que hacen. Este es un lugar donde durante un periodo Gaddafi pudo haber sido el líder. Libia o Irán tenía su voz igualmente y Siria llegaba para condenar a Israel. 25 de los 30 instituciones que estaban ahí estaban en contra de Israel. Así que nosotros y los estadounidenses juntos estamos tratando de convencer a las otras naciones de que dejar de culpar a Israel automáticamente por lo que ocurre y traten de ver cuál es la verdadera causa de los problemas en el Medio Oriente y tratar de ser parte de la solución. Esa no es la manera de avanzar. Vemos después de lo que ocurrió en la operación en Gaza, donde trataron de condenar a Israel sin ningún tipo de pruebas, simplemente movilizando una mayoría automática. Esa no es la manera de avanzar. ¿No cree que el mundo, señor ministro de Israel de Defensa, no cree que el mundo estaría interesado en encontrar en Israel un país un poco más amable con el tema de derechos humanos? Veíamos la imagen reciente de un coronel del ejército de su país golpeando muy fuerte a un activista que intentaba hacer una marcha pacífica. Esos hechos, ¿qué lectura tienen en Israel? No, ese fue un comportamiento que fue condenado por nuestras propias fuerzas. El comandante de las Fuerzas Armadas fue suspendido de sus funciones hasta que este caso sea clarificado, como en cualquier otro lugar donde hay muchas personas que son activistas y hay errores que son humanos o juicios equivocados. Pero decir que Israel no respeta los derechos humanos es una mentira absoluta. Puedo decirle que incluso con los musulmanes del Medio Oriente, aquellos que se van de los países árabes y llegan a Israel, tienen muchas más libertades para ellos, para las mujeres en sus familias, para los jóvenes que tengan oportunidades de obtener una buena educación. No creo que en otros países árabes donde existe la oposición, se puede hablar de manera vehemente contra el gobierno, como las personas árabes de nuestro parlamento pueden hacerlo. No creo que ningún vecino árabe se pueda llegar a la Corte Suprema y tener un trato igual, como ocurre en Israel, incluso con los palestinos, que están bajo nuestro control. Así que nosotros vamos en la dirección opuesta. Nosotros somos un ejemplo excepcional en el Medio Oriente
de un país abierto, de una sociedad libre, donde se respeta la ley y donde todo se puede resolver. Cualquier problema contra el país o contra el gobierno o contra las fuerzas militares puede ser tratado, incluso de la menor manera. Y creo que el Medio Oriente será un lugar diferente cuando todos los países lleguen y alcancen el mismo nivel de democracia, apertura y tolerancia en sus sociedades. En ese orden de ideas, señor ministro, para terminar, le pregunto si el mundo está pidiendo la inclusión de Palestina en Naciones Unidas. En el continente latino, en América Latina, todos los países, a excepción de 2 o 3, piden la inclusión de Palestina en Naciones Unidas. ¿No es un mensaje del mundo hacia Israel para que de alguna manera cambie su forma de pensar tan cerrada a veces con lo que sucede con los palestinos? Nosotros escuchamos al mundo y también nos escuchamos a nosotros mismos. Escuchamos los intereses y nuestro interés es tener un acuerdo con los palestinos, donde un Israel seguro pueda vivir al lado de una Palestina independiente. Pero pensamos que tomar esta aproximación de llegar a las Naciones Unidas sin haber logrado un acuerdo con los palestinos, que el Consejo de Seguridad está pidiendo, pensamos que tenemos que sentarnos junto con los estadounidenses y con otras personas en esa misma mesa y resolver el problema y alcanzar un acuerdo sobre una base permanente. Y solamente allí podríamos tomar la aproximación de llegar a las Naciones Unidas para que sean aceptados como un Estado y como un miembro. Tal vez por ahora sea artificial. Y no tengan todos los atributos de un Estado independiente. Están desarrollándose de una manera muy rápida, bajo el liderazgo del primer ministro Fayyad. Es un avance muy positivo que estamos tratando de apoyar de manera modesta, pero todavía no están ahí. Y la manera como algunos palestinos han tratado de llegar a las Naciones Unidas a través de La Haya, a través de Ginebra, pensamos que no es la manera correcta para comenzar a nutrir un buen vecindario en el cual estamos muy interesados. Pues ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN24 y por compartir con el pueblo de América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo sus opiniones tan importantes. Bienvenido. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.pasado las negociaciones con el país persa. Tras el encuentro, Irán insistió en que su programa nuclear solo tiene objetivos pacíficos y pidió un diálogo con la comunidad internacional basado en la confianza. La presión no funciona. Como se ha visto hoy, el interés de la otra parte en las conversaciones era algo positivo. Mostraron cooperación en las conversaciones y eso permitió un progreso. El enfoque sin éxito de la presión debe ser reemplazado por un enfoque basado en la confianza. La noticia: Israel recibió con escepticismo esas declaraciones y advirtió que el buen ambiente de las conversaciones con Irán podría ser una trampa. El viceministro israelí de Asuntos Exteriores, Dani Ayalon, advirtió que la comunidad internacional no debe aceptar acuerdo alguno con Irán que implique la continuación del enriquecimiento de uranio. No hay un medio embarazo, o paran o no paran. Y si paran solo parcialmente o hasta un determinado grado, significa que continúan, lo que les da todas las instalaciones e infraestructuras en algún momento del futuro para simplemente continuar sin ningún límite. La noticia: la visita oficial del ex primer ministro y actual titular de defensa de Israel, Ehud Barak, al continente americano. El influyente militar estuvo en Colombia y sostuvo un encuentro privado con el presidente Juan Manuel Santos y con altos mandos militares del país suramericano. Queremos mejorar las relaciones mucho más allá de la defensa y de la seguridad y tenemos muchos valores que compartimos entre Colombia e Israel. Quisiéramos ampliar nuestro área de acción, tanto en la parte de agricultura, en la educación. Son muchas las áreas en las que quisiéramos comparar nuestras experiencias. La noticia: este jueves el ministro de Defensa israelí viajará a Estados Unidos, donde sostendrá
Barak, ministro de Defensa de Israel, durante su visita al continente americano, habla con el programa La Noche. Israel es el único miembro de las Naciones Unidas que ha sido atacada en su propia existencia por otros miembros de las Naciones Unidas. En entrevista con nuestro presentador y periodista Juan Pablo Vieri, el alto militar denuncia el riesgo que, según él, representa el sospechoso programa nuclear iraní para su país. Están tratando una y otra vez de desafiar a todo el planeta, sin importar las diferentes presiones. Revela la preocupación que significa para Israel la estrecha relación entre el régimen de Mahmoud Ahmadinejad y el gobierno sirio. Ellos quieren ponerse en una situación de hegemonía en el Golfo y están apoyando el terrorismo en todo el mundo. Advierte cómo Irán ha ampliado su influencia en América Latina, estrechando sus nexos con países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador. Creo que es bastante preocupante. Las tensiones son complicadas. Tal vez están tratando de encontrar algún punto que les permita avanzar. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Guisati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia, la tensión entre Israel e Irán por el sospechoso programa nuclear que adelanta el régimen de Mahmoud Ahmadinejad. El punto clave, pese a los serios indicios que señalan que el cuestionado plan atómico obedece a fines armamentísticos, la comunidad internacional aún busca disuadir a Irán solo a través de la diplomacia. La noticia, Estados Unidos, Francia, Rusia, China, el Reino Unido y Alemania reanudaron el sábado una reunión con el secretario de Defensa del país norteamericano, León Panetta. El punto clave, antes de que iniciara su periplo hacia Washington, Ehud Barak concedió una entrevista al programa La Noche. El alto militar habló sobre el sospechoso programa nuclear iraní y la amenaza que este representa para su país. El actual ministro de Defensa de Israel es la mano derecha y persona de mayor grado de confianza del primer ministro Benjamín Netanyahu. Quienes han tenido oportunidad de seguir su trayectoria saben de su experiencia en el campo militar. En 1959, siendo muy joven, ingresó a las Fuerzas Armadas de Defensa de su país. Participó en su primera misión secreta, conocida como Operación Primavera, en la que tuvo oportunidad de disfrazarse como mujer para infiltrarse entre terroristas. Barak participó en la llamada Guerra de los 6 días en 1967. Durante la Guerra de Yom Kippur en 1973 fue comandante de un batallón de tanques en la península de Sinaí. Luego pasó a ser jefe de la división de planeación y pudo convertirse en mayor general. En la operación de paz de Galilea fue vicecomandante de las fuerzas israelíes en el Líbano. Es el militar que más medallas de condecoración ha recibido. La lealtad por su país, la defensa por el mismo y la lucha contra el terrorismo le han permitido los lugares más destacados dentro de las Fuerzas Armadas, inicialmente y luego también en los designios políticos de su país. Ostenta el rango militar más alto, el grado de teniente general. También cumplió una labor fundamental en momentos claves de la historia de Israel frente al histórico conflicto con Palestina. Justo tras la firma en 1994, el acuerdo supervisó el redespliegue de las Fuerzas Armadas en la Franja de Gaza y Jericó. Luego cumplió un papel protagónico en la conclusión del acuerdo de paz con Jordania. Los nexos en nuestras raíces y estamos buscando oportunidades para profundizar estas relaciones, para que lleguen a otras áreas como la agricultura, como la industria y el comercio, así también como en educación y cualquier consejo que podamos compartir entre nosotros para avanzar nuestros dos pueblos. ¿Tuvieron ustedes oportunidad de hablar con su homólogo, el ministro de Defensa colombiano, sobre el caso de Yair Klein, ese exmilitar de Israel que tuvo contactos con grupos paramilitares y que hoy es requerido por la justicia colombiana? No hablamos sobre ese caso. No conozco el caso exactamente, no soy un experto legal, pero a mi conocimiento, nuestro sistema legal en Israel pide una respuesta diciendo que bajo la ley israelí no podemos traer a una persona que no estaba presente en la corte cuando fue acusado, porque
sobre los pasos legales que se tomaron en su contra. ¿Ese caso de este militar de Israel queda cerrado para su país? No lo sé. No soy un experto legal. Ni siquiera sé cuáles son los detalles de este caso y me siento confiado en que, sin importar cuál sea la petición de las autoridades colombianas, la tomaremos muy seriamente y la consideraremos de manera seria en nuestro sistema legal. Hablemos, señor ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, de un tema que le interesa al mundo y es sobre lo que... Tras estas funciones cumplidas con éxito, pasó a convertirse en ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, fue además presidente del Partido Laborista y resultó electo como primer ministro de Israel el 17 de mayo de 1999. Durante los últimos años es el militar con mayor responsabilidad en la seguridad y defensa de Israel. Tiene en sus manos importantes decisiones en la lucha antiterrorista y en velar que ninguna nación del mundo represente peligro para su nación. Por ejemplo, Irán, para detener su considerado peligroso programa nuclear y que hoy está en la mira de Estados Unidos y algunos países de Europa. Muy bien, le damos la bienvenida al ministro de Defensa de Israel, al señor Ehud Barak. Le damos la bienvenida a la noche de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestra teleaudiencia de América Latina y Estados Unidos y el resto del mundo. Muchas gracias por recibirme. Ministro Ehud Barak, ¿cómo le fue en Colombia en su reunión con el ministro y su homólogo de defensa colombiano? Fue una reunión muy interesante. Es la primera vez que estoy aquí. Es un país hermoso. Estuve en Tolemaida, a la base de entrenamiento de lanceros de su ejército, y me conmovió mucho ver a todas esas personas jóvenes entrenándose para proteger al país y para proteger por la lucha contra las drogas. Es bastante impresionante. ¿A qué se debe su visita al país, más allá de una visita de un país amigo a otro país amigo? Somos buenos amigos con Colombia. Tenemos